Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Es un placer para mí inaugurar la segunda sesión de nuestro ciclo dedicado al desarrollo sostenible y es un gusto recibirlos a todos aquí para este episodio nuevo dedicado a las peticiones de mediación en desarrollo sostenible. Hace 15 días, los que estábamos aquí todos juntos, habíamos hablado de arquitectura sostenible y de las construcciones. Hoy vamos a hablar de la forma de sensibilizar al público a todos estos temas del desarrollo sostenible. En la conclusión, nos volveremos a encontrar el 5 de julio para una tercera sesión donde hablaremos de los desafíos sociales del desarrollo sostenible. Luego interrumpiremos un poco durante las vacaciones veraniegas aquí en Europa y reanudaremos después en septiembre. Entonces les agradezco a todos, a todos los aliados de ICOM Francia, ICOM Canadá, ICOM España, ICOM AHAP, ICOM LACH, ICOM CC, ICTOP, la Universidad de Quebec y NATIST. NATIST es justamente el Comité Internacional que ha coordinado la sesión de hoy, y quiero agradecer a Jorge Bonitz y Philippe Guillet, que serán cargo de moderar este episodio que nos reúne hoy a todos aquí. Muchas gracias por su ayuda. A Anne-Claude Maurice, Alexandre Manquinet y a los intérpretes que están aquí. Muchísimas gracias a todos ellos que nos permiten comunicarnos. Doris, te dejo la palabra. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Es un gusto ver a tantas personas aquí hoy en esta reunión con nosotros. En nombre de NATIST es un gusto y un orgullo formar parte de este proyecto, de estas 6 reuniones en torno al tema de la sostenibilidad. Los museos hace mucho tiempo en realidad que se interesan en el tema de la sostenibilidad, pero desde la Agenda 2030 de las Naciones Unidas es evidente que no solo son temas medioambientales, sino que tienen mucho que ver con la sociedad también. Yo creo que en ese sentido no solo los museos de historia natural, sino todos los museos pueden contribuir, porque se considera que eh, somos realmente entidades con mucha credibilidad en nuestras comunidades y podemos ayudar en todo lo que es información y actividades que desarrollamos entre el público a justamente abordar esta cuestión. No soy yo quien coordina esta reunión, mi colega, mi vicepresidente, Philippe Blay de Mocionain, será quien coordine esta reunión. Y yo escucharé con entusiasmo todo lo que se diga aquí. Así que, Philippe, adelante. Muy bien. Hola a todos y todas. Es una gran felicidad también participar como moderador en esta sesión en torno a un tema que no solo es central para los museos de historia natural, central porque es un tema muy antiguo, ¿no? Y ya se verán las presentaciones, sino que también soy, bueno, moderador en una reunión en la que quiero que el diálogo sea lo más nutrido posible entre los participantes y los oradores. Eso es lo más interesante. La interactividad no siempre es fácil en una sesión por video, pero es una forma excelente de poder alcanzar a muchas personas en todo el mundo. Bueno, mediación en desarrollo sostenible. Francamente, yo no lo hubiera escrito así, yo lo hubiera escrito de otra forma. Les voy a decir en 2 palabras cómo, y esto nos permitirá luego enlazar con los distintos oradores. Bueno, mediación, sí, por supuesto, no tengo ningún problema en utilizar este término, todo lo que tiene que ver con el público.
por cualquier medio que sea y cualquier medio que esté a disposición del museo, pues viene a ser un término, un vocablo que me parece perfecto. Desarrollo sostenible. Bueno, eso es lo que más problemita me plantea en realidad. De hecho, ya no se escucha hablar tanto de desarrollo sostenible fuera de los discursos gubernamentales. Curiosamente, en el proyecto de museo que nosotros desarrollamos aquí, en el Museo de Historia Natural de Nantes, de las 100 páginas que contiene el programa, de hecho, en esas 100 páginas esta expresión no existe, porque es una expresión estática que no da cuenta de la urgencia que existe hoy en materia ambiental. Bueno, todo lo que sucede en la universidad es tremendo. En cuanto a biodiversidad, la cantidad de especies que han desaparecido recientemente, estos últimos años, la urgencia climática. Aquí en Europa, en el verano de 2022, se han visto los excesos que presenta un clima eh, desregulado y todas sus consecuencias a nivel humano y social, como se acaba de decir, pues bien, no es solo algo que afecte a la naturaleza, sino que va mucho más allá de eso. Ahora, hablaremos con muchas ganas de transición ecológica, transición social, y eso sí responde mejor a estas urgencias, a estas emergencias, e incluso más allá. Nosotros lo que hemos mencionado, o el término que hemos utilizado, es la habitabilidad de la Tierra para todos los seres vivos, es decir, todos, no solo la especie humana, sino todos los seres vivos. ¿Podríamos vivir nosotros en una Tierra que hayamos nosotros tornado inhabitable? Pues bien, ese es el reto del desarrollo sostenible, para utilizar esta expresión. Tenemos hoy a 4 oradores en esta sesión sobre la mediación. Anne Charpentier, que viene de Montreal. Bueno, tengo una pequeña presentación rápida sobre ella que haré luego. Ludivine Bandier, que es una de mis colaboradoras que trabaja aquí en el Museo de Historia Natural de Nantes. Tamar Mayer, que nos hablará de un punto de vista que tiene relación con el arte, más que con la historia natural propiamente dicho o dicha. Y por último, Marina Piquet, que es de Brasil, y que nos hablará del vínculo de las relaciones con la comunidad. Rápidamente le daré la palabra a Anne Charpentier, que tiene 2 másteres por la Universidad de Montreal, uno en botánica y otro en museología. Trabajó mucho en Montreal en el diseño del biodomo y más recientemente del Insectarium de Montreal, que es un lugar realmente extraordinario y que ha sido galardonado con varios premios. Trabaja actualmente como directora del Jardín Botánico, donde mm, trabaja en el plan rector del Jardín Botánico para que la institución sea protagonista de la transición socioecológica. Eso me gusta, ¿ven? Eso sí, transición socioecológica. Bien, le doy la palabra a Anne para una breve presentación. Tiene diapositivas y un mensaje importante que darles. Anne. Muchas gracias, Philip. Muchas gracias a todos por la invitación. La verdad es que la aprecio muchísimo. Hola, odio, Ludivine. Hola a todos los que conozco entre los participantes. Bien, ¿quiénes somos? Ya de por sí paso a la diapositiva siguiente para contextualizar un poco quiénes somos. El espacio para la vida, el espacio por la vida, somos 5 museos en Montreal: el Biodome, la Biosfera, el Insectarium, el Jardín Botánico y el Planetario, cuya misión es acompañar al ser humano para que viva mejor con la naturaleza. La visión es la visión de Montreal 2030, que es una visión para el futuro. Nosotros nos hemos alineado con esta misión para desarrollar de manera sostenible la autonomía de actuar,
por parte de la profesión para proteger el medio ambiente y la biodiversidad y contribuir a acelerar la transición socioecológica. Diapositiva siguiente. Jardín botánico. Rápidamente, para quienes no lo conocen, se trata de un enorme jardín botánico, 75 hectáreas, con colecciones maravillosas, jardines climáticos, muchos empleados, unos 200 más o menos. Recibimos unos 914.000 visitantes por año. Muchas personas participan en nuestros programas de mediación, programas educativos y culturales. Una sociedad de amigos muy activa, que dan clases de botánica, horticultura, con 21.000 miembros y interlocutores académicos muy importantes, gente con la que colaboramos, el Instituto de Investigación en Biología Vegetal con unos 300 investigadores y también una escuela de horticultura para formar las futuras generaciones. Diapositiva siguiente. Como decía, nosotros nos hemos alineado con el programa o la estrategia de la ciudad de Montreal para acelerar la transición ecológica. La idea es acelerar la transición ecológica, reforzar la solidaridad, la equidad y la inclusión, amplificar la democracia y la participación. En ese sentido, organizamos sesiones participativas con los ciudadanos, etcétera. Y por supuesto también estimular la innovación y la creatividad. Bueno, hoy no voy a presentarles el plan rector del Jardín Botánico, pero se acaba de imprimir, realmente, acaba de llegar a mi despacho esta mañana. O sea que estoy muy orgullosa del plan rector con unas 28 acciones, cuyo objetivo es apoyar la misión del Jardín Botánico y hacer de modo tal que su cometido tenga continuidad en los próximos años. La idea es llegar al 100º aniversario de nuestra institución, que es en 2031. 4 acciones. La primera orientación, o sea, 3 orientaciones. La primera orientación es un jardín ejemplar en materia de transición socioecológica y una que sea una verdadera vitrina de demostración. Soy muy sensible a lo que ha dicho Philippe porque efectivamente yo voy a hablar de mediación, pero sobre todo lo que cabe destacar es que toda la institución es vectora de mensajes, porque como institución nosotros tenemos que ser ejemplares en materia de transición socioecológica. Veamos algunos ejemplos. El Jardín Botánico, sí, es uno de los principales emisores de gas de efecto invernadero en la ciudad de Montreal en materia de edificios. Así que ya de por sí hay que ocuparse de esta enorme laguna, porque cuando se fundó, bueno, por supuesto, los grifos están abiertos en el jardín botánico para alimentar los estanques, los arroyos, etcétera, con agua filtrada. O sea que realmente hay que intentar dirigirse hacia la recirculación del agua, la recuperación del agua pluvial, etcétera. También tenemos que instalar instalaciones para mm, gestionar mejor el agua. Somos una verdadera vitrina para demostrar soluciones porque nuestra orientación, nuestra visión es que las plantas y los vegetales están en el centro de las soluciones para la transición socioecológica. La segunda orientación es una experiencia inspiradora y universalmente accesible para todas y todos. Esto también es importante porque nuestros museos han de estar más abiertos, han de ser más accesibles a la diversidad. Y justamente aquí hablamos del desarrollo público, de accesibilidad universal para todas las personas que sufren de limitaciones. Y esto también es algo en lo que trabajaremos mucho porque el jardín es parcialmente accesible actualmente, no totalmente. Y una tercera orientación que es un jardín comprometido con su comunidad y en el plano internacional. En ese sentido hemos creado una sección en la División de Programas Públicos y Educación denominada Animación y Movimientos Ciudadanos, porque queremos llegar y apoyar a los movimientos ciudadanos, los grupos ambientalistas. Queremos pertrecharlos con distintas herramientas y ofrecerles todos nuestros conocimientos, los conocimientos de la institución del Jardín Botánico, para que sean más que nada
acompañadores y no simplemente suministradores de contenido, o acompañantes, digamos, que acompañan a la gente y no solo suministran contenido. Aquí les voy a dar algunos ejemplos de nuestro enfoque. Acabamos de redactar nuestra política de educación y de mediación para asentar la postura de nuestra institución. Nuestro enfoque educativo es crear un vínculo personal reconfortante, un apego emotivo que dé ganas de volver a nuestra institución. La relación que queremos establecer es una relación más personal, que tiene que ser recíproca, dinámica y rica, y no una postura que dirija, como decía antes, no solo un mero proveedor de contenidos. Queremos que la experiencia sea una experiencia que facilite, que transmita, que cree recuerdos y que aporte nuevas perspectivas a los visitantes. Siguiente. Bueno, como varios otros museos, trabajamos con distintas disciplinas, la botánica y la ecología digital, pero por ejemplo, la entomología, la ecología de manera general, la astronomía, ¿no? En el caso del planetario, pero los medios son muy distintos entre una institución y otra. Para el jardín botánico obviamente tenemos colecciones vegetales, pero también adoptamos posturas o contamos historias, digamos, eh, con nuestras técnicas de animación que se han diversificado. Por ejemplo, el cuestionamiento, el cuerpo, la observación y los temas también, ¿no? O sea que utilizamos todos estos elementos. ¿Por qué? Porque cada persona, cada visitante es único y llega con su propio bagaje, su propia postura, sus propias experiencias y sus propios conocimientos. Entonces, le ofrecemos la oportunidad al visitante de entrar por la puerta que más le convenga. Además, por supuesto, el enfoque científico está siempre presente, pero no es un fin en sí, porque lo importante es que el visitante salga competente de ahí. Hubo una interrupción, bien. Entonces decía que el visitante salga con cierto bagaje que se sienta competente. Y para terminar, les he indicado aquí algunos elementos con los que trabaja el equipo de educación, siguiendo una serie de trayectos, de emociones, de vivencias para activar la curiosidad, el asombro. Y además organizamos talleres en los que el visitante participa, cree, inventa, todo ello para dar herramientas e ideas a favor de la transición socioecológica. Es realmente una postura de acompañamiento. Los mediadores están más bien al lado del público, no frente al público. Cada vez más nos organizamos así. Y, por supuesto, el desarrollo de las habilidades, las capacidades de nuestro público, pero justamente equiparlos para que emprendan esta transición socioecológica. He intentado ser breve, lo más breve posible. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Anne. Apasionante tu testimonio, sobre todo porque ya hay experiencias en el Jardín Botánico desde hace mucho tiempo y el plan rector permite realzar el conjunto. Yo creo que las preguntas no las hacemos ahora, me parece, ¿no es cierto, Anne-Claude? Seguimos con las intervenciones. La intervención que nos toca ahora es la de Ludivine Vendée, que trabaja aquí en el Museo de Historia Natural de Nantes, encargada del desarrollo del Centro de Cultura Científica, Técnica e Industrial, pero que participó en el departamento, en el proyecto de desarrollo del museo. Está encargada, es responsable del centro de STI, del área metropolitana de Nantes, es doctora en radioquímica. Antes trabajó en el Conservatorio Nacional de Arts et Métiers del Pays de la Loire, coordinaba, era responsable de la coordinación regional de la Fiesta de la Ciencia. En 2016 también trabajó en el tema del patrimonio científico y técnico contemporáneo de 2020 a 2021
Y además le interesa la divulgación científica, la mediación de las ciencias. Ella trabajó mucho en la asociación Le Labo des Savoirs, un laboratorio de saberes, que es una organización que trabaja en la región de Nantes. Ludivine, tienes la palabra. Intervención sintética, por favor. Sí, cómo no. ¿Me oyen? Sí, bien. Hola a todos y muchas gracias por haberme invitado a esta sesión. Como decía Philip, yo les hablaré más específicamente de todo lo que sucede en el Museo de Historia Natural de Nantes. Como ya se ha dicho, uno de las misiones del museo es hablar de las relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente. Yo he decidido orientar mi presentación en torno a un objetivo, uno de los objetivos que tenemos, que es permitir que el público descubra y tenga ganas de actuar. Y eso lo abordamos a través de nuestra programación cultural. Les puse algunas imágenes de exposiciones que hemos organizado recientemente en el museo. No voy a explayarme al respecto, sino pasar directamente al meollo del asunto. Diapositiva siguiente, por favor. Actualmente en el Museo de Historia Natural de Nantes tenemos una exposición que se llama Océanos, una inmersión insólita. No les hablaré necesariamente del recorrido de la exposición, hablamos del océano, la exploración del océano, la importancia del fitoplancton en relación con todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, la transición ecológica. Entonces, al final del recorrido se habla de la contaminación con microplásticos, la acidificación del océano y también los adelantos tecnológicos que se logran gracias al estudio del océano. Tenemos toda una programación en torno a la exposición, una pequeña galería que nos gusta mucho, que permite relajarse en plena visita y escuchar ruidos captados en el fondo marino, hojeando, si quieren, libros que están ahí a disposición de la gente. La Biblioteca Científica del Museo ha preparado toda una bibliografía. También hay un ciclo de conferencias relacionado con la temática de la exposición para que intervenga gente del mundo de la investigación, de la empresa y temas tanto de ciencias duras, biología marina, oceanografía, etcétera, como de ciencias humanas y sociales. Eso para nosotros es muy importante, es un punto fuerte de nuestra programación, el hecho de que siempre acudimos a una red sólida, local y nacional de aliados y de interlocutores para intentar abrir lo más posible el debate para el público. Otro ejemplo de lo que hacemos en el museo para el Día Mundial del Océano es un espectáculo científico que presenta a través de textos y canciones poéticas y oníricas la exploración marina. Esa también es otra puerta de entrada por el público para que se impregne de temas importantes. En esta exposición, un último tipo de mediación que nos parece muy importante hoy son los jóvenes, el público juvenil. Se habla mucho hoy de ecoansiedad en el público juvenil. Pues bien, ¿cómo hacer para trabajar en todos estos temas con nuestro público? Basándonos siempre en la colaboración, trabajamos con una animadora especializada en niños en torno a la filosofía. Entonces, organizamos tiempos de mediación a los niños de entre 6 y 8 años para abordar temas filosóficos en relación con el hombre y la naturaleza, para justamente que distanciarnos un poco y que la ecoansiedad no haga sufrir a los jóvenes. Otro proyecto que fuera del Jardín Botánico del museo es el proyecto Connivencias, con entomólogos del museo y otro servicio de Nantes que se llama Naturaleza y Jardines, y jardines familiares. Los jardines familiares son terrenos que se prestan a asociaciones y en los que las asociaciones digamos, establecen lotes para que las familias cultiven sus propias hortalizas.
Hay distintos tipos de prácticas de cultivos, de jardinería. El proyecto consistía en generar vínculos entre los jardineros, los habitantes, los empleados del museo, y como primera conclusión se puede decir que los habitantes necesitaban saber más sobre la biodiversidad en los jardines y también una necesidad de cultura. Hay todo un ecosistema que se ha creado en este proyecto. Primero, descubrir los jardines, luego hacer que los jardineros y los habitantes participen en el inventario, porque para hablar de biodiversidad, bueno, por ejemplo, partimos de la base de las abejas y las arañas, ¿no? Y luego abrimos todas estas acciones a todos los habitantes, organizando, por ejemplo, excursiones, caminatas para ver los jardines, todo lo que sucede en los jardines, y también incorporar aquí, invitar a todos los demás, todas las demás entidades que colaboran con nosotros para hablar de la evolución de los jardines, la arquitectura de los distintos barrios. Ese es un proyecto muy importante y está relacionado con los habitantes de un barrio, los jardineros, en torno al tema de la biodiversidad, pero que en realidad se abre a todo un ámbito cultural mucho más amplio. Diapositiva siguiente. Estos últimos años también hemos visto en Francia un movimiento importante de renovación de las estructuras del Museo de Ciencias Naturales para estar más en sintonía con las expectativas del público. Y vemos que hay muchos museos de historia natural que renuevan su recorrido museográfico. Por ejemplo, en el Museo de Historia Natural de Nantes organizamos un nuevo recorrido museográfico en torno al tema de habitar en la Tierra. Se renovará el museo entre 2025 y 2028. Se creará un nuevo espacio que nos parece importante y se llama el Ágora de las Ciencias. Y como decía, nos gusta abrirnos a asociaciones. El Ágora de las Ciencias habla de la mediateca científica y de la biblioteca científica. Queremos poner a disposición del público recursos fiables también en una era de desinformación como es la nuestra. Nos permitirá mediar con los equipos del museo y también con socios externos. O sea, se tratará de espacios de exposiciones para establecer el diálogo entre ciencia, investigación, público, museo y ofrecer diversos tipos de recursos para crear vínculos. Y además, este espacio será gratis, fuera de aduana, y esperamos que se tratará de un medio nuevo de permitir al público de entrar al museo o para entrar al museo o para seguir con la visita del museo. Y esto estaremos en espacio con, o sea, esto hace eco a las 4 terceras partes, o sea, el Museo de Historia Natural de Orleans, así que esperamos del público, los equipos del Museo de Historia Natural y las asociaciones, tanto culturales como científicas, y las asociaciones de educación popular, así que muchas gracias. Gracias, Ludivine. Veo que Od vendrá. E igual habría que hacer esta pregunta al final de las intervenciones. Podríamos hacer esta pregunta directa. Sería interesante. Porcelán no es desconocida en nuestro ámbito y estoy encantado de que también pueda intervenir porque ella obviamente nos ha facilitado el hecho de que esté representada Canadá, por ejemplo. Ahora le paso la palabra a Kammermayer, que viene de la General Pat Gallery, y ella podrá explicarnos concretamente cómo ha implementado una plataforma interdisciplinaria innovadora que une ciencias y artes en este Museo de Artes. Es rectora del Museo de Chicago en el Departamento de Arte y de la experiencia sobre participación social. También ha participado en el Metropolitan Museum Art, el Art Institute de Chicago. Así que estupendo. Así que Tama, que está entre nosotros, podrá expresarse y le dejo la palabra. Gracias.
Gracias por invitarme a dirigirme a vosotros hoy. Presento un estudio de caso en una exposición artística que se creó antes de la COVID-19, pero que cambió después de ello. También es uno de los segundos lugares que recibieron el Premio de Excelencia de Museos en 2021. Es una exposición que se llama Planeta. Se organizó con el doctor Sapi Endler de la universidad también, o sea, digamos, los dos conservadores encargados de la exposición, y se basaba en la necesidad de reevaluar las pirámides frente a los humanos y las plantas. Queríamos producir unas visiones diversificadas de las plantas, de su forma compleja, su función, sus habilidades, y queríamos animar a que el espectador, digamos, el que miraba, viera las plantas de forma diferente, bajo diferentes ángulos, y que las apreciaran de forma diferente para pensar en temas como consumo local, etc. La exposición ofrece una serie de objetos que integran ciencia y arte, que es lo que hace nuestra galería de arte, y con el COVID se convirtió en una exposición creciendo, que se iba extendiendo y cambiando a medida que pasaba el tiempo. Era crucial para nosotros encontrar formas en las que la exposición permitiera que la gente no solo pensara en sostenibilidad, sino que hicieran un esfuerzo consciente de reducir la huella carbono de la exposición usando recursos renovables para replantear, digamos, nuestras responsabilidades como conservadores de museos. Y la COVID nos permitió incrementar este planteamiento. Decidimos no parar la exposición, decidimos que siguiera adelante e incluso ampliarla. Esta es la entrada a la galería con el trabajo del dúo americano David Birdsey y Austin Young. Se llama Botas Reformadas. Es una instalación inmersiva, es un retrato de nuestra región con fruta local, plantas, todo tipo de especies, y también aves de presa, sobre todo la mayoría en peligro de extinción o ya extinguidas. Y como parte de la instalación, si podéis pasar a la siguiente diapositiva, pues los artistas crearon una serie de mapas con los árboles frutales de los que podemos coger frutas. Se encuentran en terrenos privados, pero se puede alcanzar a las ramas en espacios públicos. Y estos mapas, por tanto, animan a la gente a pasear por la ciudad, ver la fruta que ofrece la ciudad y a recoger esta fruta, ¿no? a cogerla mientras van paseando por la ciudad, para ver cómo se puede reducir, digamos, la huella carbono y el consumo, ¿no? de la ciudad en general. Así que nosotros nos centramos en la sostenibilidad del proyecto en todos sus aspectos. Después de la tierra prometida, hicimos un trabajo colectivo de Israel llamado ONIA, y ellos hicieron una instalación de cajas de madera que venían de exposiciones previas, y de plantas y de esquejes que venían del campus de la universidad. O sea que hay trabajos sobre plantas y sostenibilidad, sobre arte y sostenibilidad. Es un área de talleres, etc. Y vemos a la derecha cómo era en su principio y cómo fue creciendo a medida que se amplió la exposición. La exposición abrió 2 meses antes de que empezara la COVID, de que estallara la COVID, y luego, cuando el confinamiento, por supuesto, cerramos las puertas de la galería, pero cuando volvimos a abrir, no abrimos directamente. Nos paramos para pensar
qué había significado esta crisis de la COVID y cómo nos había afectado y cómo podríamos volver a abrir la galería. Entonces pensamos en nutrir la exposición para que las plantas pudieran crecer, pero también decidimos salir fuera y usamos un jardín de esculturas en un espacio donde pensamos que a la gente le resultaría más cómodo estar fuera. Y pedimos a un artista israelí que trabajara con un botanista in situ que estudia las hierbas y las plantas usadas en jardines de la antigüedad, incluso plantas que no son locales, que son importadas, y plantas que son difíciles de mantener según el entorno. Y es crear el artista este jardín como un sitio arqueológico. Las plantas son las plantas que el arqueólogo botanista encontró in situ, y las piedras que veis aquí, pues las íbamos a tirar porque se parecía que no, o sea, el productor de piedra pues pensaba que no eran del color que quería, así que bueno, intentamos, digamos, justamente reparar esta forma poco ecológica de actuar. Aquí vemos una vista de fuera, también se hizo teatro fuera para que el público pueda acudir y también para evitar la COVID. Luego un artista francés, Stéphane Tidet, hizo esta instalación al final de la exposición y vemos que al principio los círculos son muy pequeños, ¿no? Son en realidad gotitas de agua que bajan o sea, que caen, parece que caen de la piedra al suelo, pero bueno, hay un sistema que lo perdieron. Pero de todas formas, o sea, es piedra, se cambia, digamos, la idea de gravedad y habla de desertificación del espacio sin vida, sin plantas. Por tanto, es una exposición que incluye plantas y con una parte totalmente distópica. Y luego vemos que el agua falta. Y ya que duró la exposición mucho más de lo que habíamos previsto al principio, los círculos de tierra seca fueron creciendo y se crecieron las fisuras en la tierra. Es como un poco un tronco de árbol que muestra, digamos, varias épocas de vida, ¿no? Bueno, pues esto es en el suelo. Y lo magnífico que ocurrió fue que a medida que iba pasando el tiempo, también vimos que pequeñas criaturas acudieron a visitar la galería y dejaron su huella en la arena. Entonces nos enfrentamos con el dilema siguiente. ¿Qué hacíamos? Las quitábamos y dejábamos que la arena fuera como en un principio, o lo dejábamos para ver la evolución de la arena, y consultamos con el artista y decidió que esto formaba parte de su obra. Así que tuvimos que repensar las limitaciones o el planteamiento territorial del arte y nuestra responsabilidad museística. Así que en vez de sacar estos invitados, estas intervenciones no invitadas, pues decidimos trabajar con ellas para que la obra se convirtiera, digamos, en algo que revela la inhabilidad de los seres humanos de controlar el entorno y el medio ambiente. Así que las piezas que se veían en la galería pues fueron cambiando, ¿no? Con el público, con nosotros, con los artistas. Así que esta parte de la exposición se transformó, o sea, era una pieza, una obra sin vida, y acabó siendo una obra con vida. Y fue interesante saber qué animales eran, y nos asustó también porque qué animales serían, e igual iban a volver. Y ahora hemos pedido a científicos de la universidad que estudiaran de qué animales se trataba, y ahora ya sabemos de qué animales se trata. Así que esta experiencia nos invita a repensar nuestra práctica y nos obliga a considerar lo que aceptamos, lo que prohibimos,
que ofrecemos a los visitantes, incluso a aquellos que no son invitados, como estos animales? ¿Y qué tipo de conocimientos informan nuestras decisiones? Con el conservador, el doctor Hendler, que pensamos que así es lo que ocurre cuando uno es conservador en museo. En vez de querer controlar todo, pues tiene también que vivir con lo inesperado. Así que gracias, muchas gracias. Gracias, Tana. Ha sido realmente muy interesante. He visto obras muy interesantes, por lo menos para aquellos que me conocen. Tengo algo de duda. Bueno, no es que no tenga dudas, sino que soy prudente cuando se intenta acercar ciencia y arte, pero esta exposición Planeta debe ser maravillosa. Es una pena que se haya terminado, pero supongo que ha sido una exposición maravillosa. Una preguntita básica antes de pasar a lo que sigue. ¿Qué era ese animal que os había visitado? ¿Eran qué, caracoles o no? Eran varias cucarachas en diferentes etapas. Había bebés cucarachas y cucarachas más mayores, y luego también unos... y también lagartas. Bueno, pues muy interesante, lagartijas. Pero gracias, Tana, ha sido muy interesante. Ahora le cedo la palabra a Marina, que es arquitecta conservadora, titular de un máster de la Reinhardt Academia sobre museística. Ya tiene 15 años de experiencia en resinas en el extranjero, y me ha parecido curioso porque se interesa en un museo que se llama el Museo del Mañana. Así que me gustaría efectivamente que nos dijera algo más sobre todo este trabajo que hace, y especialmente en la relación con la población. Esto es algo que nos llama la atención. Así que, Marina, tienes la palabra. Marina, no te oímos. Marina, tienes el micro apagado. Marina, tienes el micro apagado. Hola, sí, estaba bloqueado. No conseguía encender el micro. Bien, ¿me oís bien ahora? ¿Sí? Bien, pues muchas gracias por vuestra invitación. Gracias a los colegas por sus excelentes presentaciones. Me encantan estos momentos en los que podemos compartir nuestras prácticas para aprender de buenas prácticas y para ver dónde hay similitudes y diferencias entre nosotros, y también por razones geográficas. Y yo quisiera presentar brevemente el museo, y luego os daré pues algunos elementos de reflexión sobre lo que hacemos en el día a día. El Museo del Mañana se abrió en 2015 en Brasil, en Río de Janeiro. Es gestionado por una asociación sin ánimo de lucro, y esta foto es del fin de semana de apertura, donde tuvimos que dejar el museo abierto 48 horas para que todos aquellos que querían visitar esta especie de, de cohete del futuro, pues lo pudieran visitar todos, ¿no? Y aquí vemos unos cuantos números. Desde su apertura en 2015, el museo ha recibido más de 5 millones de visitantes, y más del 20% de ellos nunca habían ido a un museo anteriormente.
Según nuestras encuestas, más del 80% de los visitantes dejaron el museo con ganas de cambiar sus costumbres diarias para reducir su impacto medioambiental. Así que estos números nos enorgullecen. Y no solo son números, son la confirmación de que aportamos hacemos una aportación, o sea, aportamos un tema muy importante para Brasil a un público muy amplio. Bueno, para contestar a la pregunta de Philippe, ¿por qué el Museo del Mañana? Pues lo creó un grupo de científicos dirigidos por un astrónomo y medioambientalista, Luis Alberto Correia, como un lugar para ver cómo las acciones nuestras acciones del hoy darán forma a los del futuro, a los del mañana, al mañana. El futuro parece que está muy lejos, ¿verdad? Y nos da la impresión de que está allí en el futuro y nos espera, ¿no? Mientras tanto, el mañana está más cerca, porque siempre hay un mañana, ¿no? Y nuestras acciones de hoy están muy relacionadas con las de mañana. Y este lugar también quería ser un lugar que motivara a la gente a actuar. Así que esto es nuestro lema. Hoy ya es el mañana y hoy es el lugar para llegar al mañana. ¿Cómo podemos hablar del mañana? ¿Cómo podemos hablar de estas ingentes posibilidades? En el museo hay ejes de exposiciones y programas. Un eje es la sostenibilidad, el otro es la convivialidad o la coexistencia. Siempre me resulta difícil traducir esta segunda palabra, pero es algo entre convivialidad y coexistencia, así que la cohabitación. Se trata de cómo interactuamos con los demás en el sistema de la Tierra, y el segundo eje es cómo vivimos entre nosotros. Nos definimos como el museo de un nuevo tipo de ciencias, y no es unas exposiciones de colecciones, sino que son exposiciones multimedia, y seguimos cuestiones fundamentales para guiar esta experiencia. Por ejemplo, de dónde venimos, dónde estamos ahora, hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Así que el discurso se organiza alrededor de estas cuestiones. Ayer hablé más de este programa del barrio, porque estamos en un barrio donde vive mucha gente, así que nos parecía muy importante conectar con esta gente, con esta población. Solo quería mostraros unas fotos porque para la mayoría de vosotros que no habéis estado, la mayoría de vosotros supongo que no habéis estado en este museo, así que estas son fotos para que entendáis el tipo de espacio del que contamos. Hacemos programas muy dinámicos, hay exposiciones, seminarios, festivales, programas científicos, artísticos, y esta semana podéis mirar las redes sociales sobre el museo. Ha sido una semana muy ocupada, con muchas actividades. Y luego también he traído 2 fotos tomadas ayer y hablaré un poquito más de esto. Bien, pues en estas líneas éticas que nos guían, se trata más de ecología que de tecnología. Al contrario de lo que piensa la gente cuando ve esta nave espacial que es el museo, porque nuestras operaciones diarias siguen prácticas sostenibles,
somos neutros en cuanto al uso de carbono, usamos el agua que nos rodea para nuestro sistema de aire acondicionado. Por supuesto, siempre podemos mejorar y queremos siempre encontrar formas de mejorar nuestro impacto medioambiental. No se trata de ser perfectos, sino de mejorar nuestras prácticas en lo más posible. Así que yo quería hablar de sostenibilidad más allá de este aspecto de belleza y de operaciones. Entendemos que, bueno, desde el principio entendimos que era muy importante para nosotros aplicar lo que decimos. Así que si hacemos una exposición sobre diversidad, deberíamos reflejarla en nuestras prácticas diarias, promoviendo, por ejemplo, si hablamos de los plásticos en el océano, no deberíamos usar plástico en nuestra cafetería, etcétera. O sea que siempre intentamos mejorar nuestras prácticas en este sentido, porque nos parece que, para ser creíbles, porque pensamos que nuestra mayor baza es nuestra credibilidad, es nuestra credibilidad. Así que yo quería aportar un par de ejemplos para mostrar cómo decidimos ecologizar, digamos, nuestra práctica museística aquí. Por eso he traído estas dos fotos que saqué ayer en el museo. Son fotos de un taller que se llama El poder de las hierbas. Esto lo animaba el Centro de Cultural Africano. Estaba allí compartiendo sus hierbas, y nosotros, museos de ciencias, es importante que reconozcamos la sabiduría de los ancianos y que celebremos otras formas de conocimiento aquí en el museo. Y también me parece que otros ejemplos se muestran en nuestra práctica diaria, en nuestro discurso, en la forma en la que creamos nuestras exposiciones. Por ejemplo, nuestras exposiciones nunca constan con un solo conservador, sino con un equipo de conservadores que buscan, porque siempre buscamos diversidad y diferentes puntos de vista, y aprendemos mucho más de esta forma y conseguimos nuevos tipos de resultados. Y también aportamos diferentes perspectivas al museo y diferentes tipos de conocimientos y de sabiduría, porque somos un museo diferente, porque somos muy reciente, así que se trata de entender nuestro papel en este sentido. Para nosotros es mucho más fácil que para otras instituciones intentar cambiar algunas estructuras establecidas para los museos, algunas costumbres. Y el último de las tres cosas que quería deciros que hacemos hoy y que pueden serviros de inspiración, bueno, que nos pueden interesar, es también ser atrevidos y no escondernos, digamos, no, y atrevernos a presentar nuestros puntos de vista, ¿no? Sobre todo aquí en Brasil, donde estos últimos años estuvimos bajo un gobierno muy conservador, así que no fue fácil defender nuestra línea de acción en el museo, pero ha demostrado que ha valido la pena. Así que somos totalmente conscientes de que lo mejor es seguir relevante en la sociedad. Y yo creo que esto es si expresamos realmente las ideas que queremos defender. Bueno, pues esto ha sido en un resumen todo lo que hacemos en el museo. Gracias por esta atención. Gracias, Marina. Gracias por esta frescura y esta voluntad de audacia y de que se cambien las cosas. Es interesante. Bueno, el museo se presta a ello porque no consta de ninguna colección, así que me parece que es un ejemplo interesante y a todos nos dan ganas de ir a Río para visitarlo. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, pero aún así quisiera dejar la palabra a Oz, si está de acuerdo, para decirle no, no quiere. Ah, no.
Porque ella se ha expresado a través del chat, pero Or Forceda, que hace 25 años obra en materia de desarrollo sostenible, ¿verdad? Nos conocemos nosotros de hace mucho tiempo, así que sería interesante que Or retomara las cuestiones, las preguntas que nos ha hecho a todos sobre este tema. Así que, Od, ¿te gustaría intervenir? ¿Estás de acuerdo? Bueno, lo haré brevemente. Sí, brevemente, pero no me gusta que me coloquen en evidencia. Pero me pareció interesante oír las experiencias de cada uno, porque vi que cuando hay voluntarios más mayores en deseos como esto, en la experiencia material centrada en el individuo, en la persona no es evidente, porque siempre son personas que se han formado en historia del arte o historia de las ciencias. Así que quisiera saber, en todas las experiencias que habéis llevado a cabo últimamente en museos botánicos o otros, ¿veis jóvenes mediadores más sensibles y veis una diferencia con los antiguos o sea, pensáis que es un tema generacional o no? Sí, excelente, gracias, Oda. Siento haberte, digamos, colocado en un lugar incómodo. Od, o sea, ¿quieres contestar? Bueno, pues Od, sí, puedo contestarte. Es sí, no, porque nosotros, mediadores y animadores científicos, pues perdemos una transición y lo que os he presentado lo hicimos con ellos y ellas. Y realmente existe una voluntad de cambiar el planteamiento y las formaciones se hacen en este sentido. Este elemento lo controla sobre todo el equipo de educación del museo. Por otra parte, el equipo de voluntarios, bueno, y en el equipo de mediación del museo debo decir que hay personas que provienen de diversas generaciones. Lo que pasa es que es más un tema de apertura y de estar en fase con los nuevos planteamientos que no un tema generacional. Por otra parte, en cuanto a los voluntarios que forman parte de los amigos del Jardín Botánico, eso es diferente porque hay unos 60 voluntarios, esencialmente mujeres, entre 60 voluntarios, igual hay 2 o 3 hombres, y todas estas mujeres les gustan los jardines botánicos, las flores, la horticultura, y ahí el perfil es más de un perfil de visitas guiadas profesionales donde deambulan por los jardines y valoran más las colecciones, la belleza de los vegetales, etc. Y ahí sí que hay que proceder a una transición suavemente. Así que estamos viendo con los amigos para bonificar sus mediaciones y para abrirlas a diferentes planteamientos. Pero hay que saber que estas personas no están aquí para sustituir la mediación ofrecida por el museo. Es un complemento. Así que no, tampoco queremos cambiarlo todo, porque la visita guiada para conocer los jardines unos tras otros pues es algo que cierta clientela pide, pero quisiéramos abrir una ventana entre estos voluntarios, ¿no? Así que estas son dos realidades diferentes y debemos hacer con ambas. Gracias por esta pregunta. Sí, gracias, Anne, pero es una pregunta muy interesante que también podemos hacer a Marina. Marina en Río sobre el Museo del Mañana. E incluso yo quiero ser el portavoz de una pregunta que hizo uno de los participantes, que es igual un poco más molesta, Marina, porque entre la lista de los patrocinadores del Museo del Mañana aparece el gigante de los hidrocarburos Shell. Así que, ¿cómo haces frente a...? Pero bueno, no, esto nos ocurre a todos, porque entre los patrocinadores la cuestión está si los debemos aceptar o no. En Francia, Total quiere financiarnos, pero les decimos que sí. Por supuesto, nos encantaría que nos dierais mucho dinero, pero esto plantea algún problema ético. Así que, María, 2 preguntas. Una sobre mediadores y luego también sobre cómo se hace frente a esta contradicción entre, digamos, el discurso del museo y el mecenazgo del museo. Marina, gracias. ¿Me oís? ¿Sí?
Sí, contesto brevemente a la primera pregunta porque yo creo que esa segunda dará para más. Aquí no hay voluntarios. La mediación, o sea, no tenemos voluntarios. También creo que la diversidad es clave, así que si hay mediadores diferentes, diversos, podremos alcanzar públicos diferentes. Y de hecho aquí es lo opuesto. A los jóvenes, o sea, los jóvenes son bienvenidos en el museo, pero nos gustaría también acoger a los mayores de 60 y queremos que el museo sea un lugar para ellos donde se sientan a gusto y donde puedan hacer preguntas, incluso si hay nuevas tecnologías, para que puedan usar estas nuevas tecnologías sin problema. Así que esto es lo que quería decir en este sentido. Ahora bien, en cuanto al patrocinio, aquí en Brasil dependemos altamente de este tipo de mecenazgo. Actualmente en el museo hay el 100% de ello por las empresas a través de incentivos o sea, incentivos fiscales u otro tipo de incentivos, pero por ahora no recibimos ninguna financiación pública porque generamos ingresos y los mecenazgos vienen de las empresas. Así que es una situación muy diferente porque en la mayoría de las es muy diferente de la mayoría de las instituciones europeas. Hay recomendaciones que nos ayudan a establecer este partenariado con grandes empresas. El más importante para nosotros es el 100% de independencia en cuanto al contenido. Estos mecenas no dan ninguna opinión, no evalúan ningún tipo de contenido que creamos. Esto es fundamental para nosotros y está en el contrato y es el tema número 1 que planteamos. Luego, tienen que presentarnos unos planes convincentes de que se esfuerzan por llevar a cabo la transición energética para convertirse en una empresa más limpia en el futuro. Y también creemos en el diálogo. Así que no nos parece que el cerrarles las puertas funcionará porque son una parte muy importante de la sociedad, así que yo creo que deben entrar en el debate, así que están en el museo, en nuestros eventos y también aportamos ese tipo de contenido a la organización y realmente hay un intercambio y queremos, digamos, ser un elemento positivo para el debate, pero hasta ahora nuestra relación con ellos es muy sana. Y no solo con Shell, sino con los que nos han patrocinado en los últimos años cuando perdimos financiación y nos ayudaron a dejar que el museo quedara abierto. Pero me encanta este tema y podemos hacer otra reunión sobre esto porque es un tema muy interesante, muy candente y que nos afecta a todos. Sí, desde luego, efectivamente. Es un tema candente y también el hecho de que tengáis esta libertad, que hayáis podido conservar esta libertad, es muy interesante, porque uno siempre podría imaginar que se os reprochen que no hayáis hablado de ellos lo bastante o que no os den tanto dinero, pero bueno, parece que habéis mantenido vuestra relación en un nivel muy aceptable a pesar y sin que esto influya vuestro discurso, que puede estar en contradicción con los propios intereses de la empresa. Así que no lo sé, pero bueno, sí, muy bien, muy interesante. Bien, ¿hay alguna otra cuestión o otra pregunta? Porque veo que en el chat hemos contestado a las preguntas, pero igual puede surgir alguna otra. Yo obviamente he apuntado entre todo lo que se ha dicho con vías que me parecen importantes, especialmente sobre el tema de la ejemplaridad de nuestras instituciones. Tanto lo comentó Anne, o sea, y todos lo hemos pedido comentar, es ejemplar por parte de nuestras instituciones. O sea, realmente las instituciones deben ser ejemplares frente al público, así que no pueden ser edificios que no sigan las normas. Aquí os puedo decir que en el Museo de Ciencias Naturales en Nantes
Es increíble la energía que se desgasta cada año para calentar, no para enfriar, así que no funciona. Esta ejemplaridad tal vez Tana no lo ha comentado mucho. Igual en este diálogo entre ciencias y artes, Tana, ¿cómo podrías, o sea, nos podrías hablar de esta ejemplaridad? Tanar en Tel Aviv. Sí. Somos la mayor galería universitaria en Israel. La mayoría de las universidades no tienen una galería de arte de este tamaño y no constamos de ninguna colección, así que cambiamos exposiciones y siempre escogemos un tema, digamos, de la actualidad, que tiene que ver con la actualidad. Por ejemplo, la exposición actual tiene que ver con las ciencias, las neurociencias, las ciencias cognitivas que podemos aprender a partir de nuestros sentidos. O sea que esto es en respuesta con las falsas noticias. En fin, siempre escogemos algo que nos parece que tiene que ver con la actualidad y en este sentido queremos ser ejemplares. O sea, pero también se trata de juntar a científicos y artistas que no hablan el mismo idioma, no tienen los mismos objetivos, no hacen lo mismo. A veces este diálogo no es tan fácil porque a veces los científicos piensan que lo que van a hacer es una presentación de sus conocimientos científicos, pero a veces se les critica y se les critica en lo que hacen. Así que, en cierto sentido, nos convertimos en un espacio de diálogo y a veces no es tan fácil, a veces es un espacio crítico que requiere mucha mediación por mi parte, pero esto permite que la gente de diferentes disciplinas y con diferentes prácticas que se hablen. Y esto da el ejemplo, sienta el ejemplo de alguna forma, porque hay científicos que en el campus dicen, pero las galerías de arte son para los artistas, nosotros no sabemos nada de arte, no entendemos nada de arte. Entonces los acerca, porque si alguien de su departamento participa, entonces se van acercando y poco a poco conseguimos que los diferentes departamentos del campus participen de las exposiciones y así aprendemos de las lecciones de las exposiciones previas y vamos creciendo, ¿no? A medida que vamos avanzando. Ya. Muchas gracias, Tanar, por esta respuesta. He visto que Stephanie Bencerit tiene una pregunta. Le puedo dejar la palabra, si lo quiere. Así que, Stephanie, enciende el micro para hacer la pregunta directamente. Stephanie, sí, muchas gracias, Filipe. Efectivamente, ya que estamos hablando de mediación, yo también a menudo me pregunto qué es lo que llega al público. Y es una pregunta que hago también en términos de impacto, porque es, después de todo, uno de los objetivos de estas exposiciones, de estas acciones y de estas mediaciones. Y, de hecho, quiero plantear esta pregunta de forma más general a los oradores y también a los participantes que nos escuchan. Pero yo quería concretarla un poco, porque en el marco de mis estudios entre el público hice una encuesta el año pasado y en el marco de una exposición sobre insectos. Y el principal objetivo de esta exposición es que se dieran cuenta, de darnos cuenta de la reducción del número de insectos y de la urgencia que hay en protegerlos. Lo siento, vuelvo a cortar el vídeo porque a veces da pequeños problemas. Bueno, pues entonces la encuesta entre el público que llevé a cabo en estas 4 instituciones que presentaron la misma exposición, pues esto mostró que sí, el público entendió que los insectos están en peligro y salieron de las exposiciones diciendo, bueno, pues hay que hacer algo para proteger a los insectos. También hubo personas que decían, sí, vale, pero ¿qué puedo hacer yo?
Y me preguntaron, bueno, nos preguntaron un poquito, digamos, que les diéramos una lista de las acciones muy concretas que podían llevar a cabo como personas. ¿Qué tipo de plantas, por ejemplo, plantar en el jardín? Sí, no solo umbelíferas o plantas favorables a los insectos, sino qué son las plantas favorables a los insectos. Así que pidieron una lista concreta, ¿no? Y también otra cosa que apareció en esta encuesta, salvo fuera de este aspecto muy concreto, es que hay un público bastante específico en el Museo de Historia Natural, en los términos de esta exposición. Es un museo con un centro de interés algo diferente. Es un museo más etnográfico que de ciencias naturales, pero que también presenta exposiciones de ciencias naturales, y allí nos dimos cuenta de que la exposición alcanzaba un público diferente, con una satisfacción diferente, una motivación diferente al salir de la exposición. Así que según los públicos, pues hay públicos que nos ganamos desde el principio. Cuando estás en un museo de historia natural y presentas una exposición sobre insectos o temas propiamente medioambientales, hay algo menos en un museo con expectativas diferentes. Así que quería saber si la conclusión de esta encuesta pues era un poco la misma que las encuestas de otros museos, y quería saber qué reacción tienen vuestros visitantes y qué impacto pueden tener en temas de sostenibilidad. Gracias, Stephanie. También, justamente le quería preguntar a Marina, porque Marina lo comentó al principio, no recuerdo el número de visitantes que se sintieron con ganas de movilizarse para actuar después de visitar el Museo del Mañana. Marina, ¿tienes alguna idea? Gracias. Gracias por la pregunta. Estaba pensando cuando estabas hablando que sería precioso tener una base de datos para comparar todos nuestros resultados, ¿no? Cuando vamos recabando datos sobre nuestros museos, pero por lo que sepa, no creo que exista. Sí que nos dimos cuenta de que los visitantes cuando salían del museo decían, bueno, pero ¿y qué puedo hacer ahora? ¿Qué está en mis manos? Hace unos cuantos años, en 2018 me parece, o 19, el museo creó con IBM un dispositivo de inteligencia artificial antes del chat GPT, pues veía cuáles eran los intereses de los visitantes en las exposiciones, y antes de dejar las exposiciones pues recibían una tarjeta con lista de asociaciones en las que podías hacer de voluntario, o sea, según los temas que te interesaban más, sobre la extinción del hábitat, pues veías cosas relacionadas con esto a lo largo de la visita, y así recibías acciones a las que podía participar después de visitar la exposición. Así que esta experiencia funcionó bien y estamos viendo cómo pues llevarlo más allá, porque vimos que era realmente cierto que la gente quería hacer más. Así que se trataba de darles esta herramienta concreta para que actuaran. Sí, esto es algo interesante. Marina, ¿qué número era? Has dado un número al principio de la presentación, ¿no? Decías cuántas personas, sí, el 80% de los visitantes, es muy alto. Ah, sí, el 80%. Dijeron que querían cambiar. No sabemos aún, es difícil saber cuántos de estos han cambiado sus costumbres, pero el 80% tenía ganas de cambiar de costumbres, ¿no? De hacer algo, o sea que ya es bastante importante. Bien. ¿Y en Montreal, Anne? Sí, yo quería dar un ejemplo, bueno, algunos ejemplos para volver sobre el tema de los insectos de Estefanía. El insectarium de Montreal ha sido totalmente remodelado y se ha vuelto a abrir el año pasado. También bueno, podéis visitarlo en el sitio web de Espacio para la Vida. Veréis imágenes del nuevo museo. Y lo que es interesante es que se ha imaginado sobre todo para crear una relación
positiva con los insectos, porque el primer reto, claro, uno siempre puede decir que la diversidad de insectos pues se está reduciendo y muchos dicen, bueno, es preocupante, pero por otro lado, a los insectos, ¿qué más da? La mayor parte de la gente no le gustan los insectos y se sienten totalmente desconectados del mundo de los insectos. Así que el primer objetivo que nos fijamos con el Insectarium fue crear una cierta entomofilia, que es la pendiente de la biofilia. Así que se trataba de que los insectos se volvieran más atractivos o sea, se trataba de crear una experiencia progresiva para que los visitantes se reunieran con los insectos, o sea, y que percibieran el mundo con los insectos. Bien a insectos en vis a vis y luego ven cómo son los insectos vivos, y cuando el visitante sale del museo pasa por un jardín de polinizadores donde allí se pueden observar a muchos insectos indígenas. Hay animaciones disponibles y este es el momento adecuado para ofrecer posibilidades y para transmitir mensajes sobre el reto de que se derrumbe la biodiversidad. Ahí les proponemos un programa de ciencias participativas llamado El Reto Biodiversidad. Les proponemos Misión Monarca, si les interesa más la mariposa monarca. Les proponemos que ellos también hagan un jardín a favor de la biodiversidad. Hay un espacio por la vida que se llama Mi Jardín, espacio por la vida, con ideas, así que los visitantes, o sea, el público puede acudir al sitio web e inspirarse. Hay una lista de plantas y así puede crear en su casa su propio jardín para atraer a los polinizadores y facilitando así la biodiversidad. Y esto es una pena porque no lo tengo aquí a mano, pero también hubo una evaluación del éxito, del impacto del Insectarium sobre los visitantes a la hora de transformar su mirada acerca de los insectos. Y francamente, la conclusión es muy buena porque es una eficacia, o sea, una muestra de eficacia del museo, porque es un gran dispositivo de intermediación para despertar el interés por los insectos. Sí, y ahí quisiera volver sobre los elementos mencionados o evocados. Es decir, que también hace falta dar ejemplos a través de nuestras ofertas. Por ejemplo, todos los sitios de nuestros museos, restaurantes, obviamente no tienen ningún plástico, pero también ofrecemos un menú vegetariano porque queremos a través de esto incitar al público a que sea consciente de que una alimentación que esté más a base de plantas es mejor por la salud del planeta. Esto es otro ejemplo. Y ahora, en cuanto a nuestra toma de posición. Marina hablaba justamente de la importancia de tomar posición como museo. Pues bien, esto es algo que intentamos hacer cada vez más por distintas razones. Justamente los invito a que vayan a ver al sitio de espacepourlavie.ca una exposición actualmente en curso en el planetario denominada Nobel, que menciona justamente los premios Nobel, pero que justamente prácticamente nunca se han atribuido a las mujeres. Por eso es que el planetario ha asumido una posición de realzar el trabajo de las científicas, mujeres, y resaltar la importancia de su trabajo. Es justamente una exposición hecha por una ilustradora feminista muy comprometida, activista, que hace grafitis en la calle, que se llama Miss Me. Es bastante osada. Es la toma de posición del planetario para justamente realzar el trabajo de las mujeres. Esto es algo que intentamos hacer de distintas maneras, acompañar a los visitantes en su propio camino en distintos grados. Muchísimas gracias por todo lo que has dicho. La palabra compromiso, comprometerse, el compromiso de la institución, hasta dónde tenemos que llegar, ese es todo un debate que tenemos desde hace ya varios años. De hecho, hubo un congreso en Quebec hace 20 años
O sea que no es reciente, pero es cierto que vemos que hay museos que fueron más allá de, de- de lo que se conoce. El militantismo justamente es importante, los retos medioambientales son tan tremendos, tan acuciantes ahora que más allá de un compromiso simple a nivel científico, hay que asumir un compromiso un poco más fuerte. Un museo de ciencias naturales comprometido es una bellísima expresión, muy interesante, y creo que en nuestros establecimientos es cada vez algo que está cada vez más difundido. Creo que vi una mano levantada, pero luego desapareció. No sé si Helen Basal, veo a Helen Basal aquí, no sé si tiene algo que decir. ¿No? O bien. No, 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 nada, Filipe, nada. Estoy totalmente de acuerdo con la idea de museo comprometido. Me gusta mucho eso. Muy bien. Veo aquí los comentarios del chat. Ludivine ha hablado poco, pero como es mi colaboradora, quizás tenga miedo de hablar. Pero justamente el tema del compromiso es muy importante, ¿no? En Nantes. Prefiero que ella hable más que yo, porque yo no voy a intervenir, pero es central. Yo soy aquí el moderador nada más, ¿no? Pero sepan que es central para nuestro proyecto. Sí, sí, efectivamente, es una idea central para nuestro proyecto. No diría, no hablaré de todo el recorrido, pero sí la parte de Ágora, que empecé a bosquejar en mi presentación. El Ágora para nosotros es un lugar donde justamente nos podemos permitir cosas que no necesariamente no nos permitiríamos, que no necesariamente nos permitiríamos en el recorrido del museo. Es ahí donde tenemos un poco más de libertad trabajando en colaboración y iniciando acciones más comprometidas, militantes incluso diría, en función de aquellos con quienes colaboramos, pero también es un poco diferente de lo que se hace en el museo. Es un complemento, por así decirlo. Filip, no sé si quieres añadir algo. Sí, yo pienso en la idea de libertad de nuestras instituciones, que es fundamental. Y nuevamente aprecio la libertad del Museo del Mañana en Río, que ha conocido una época muy difícil en términos de expresión y la posibilidad de mantener la línea directriz pese, perdón, a los tiempos difíciles. Ahora son más fáciles. Pero en todo caso, esta libertad es una libertad que ha de ganarse, ¿no? Eh, Siempre. Con algunos colegas, sobre todo en las pequeñas instituciones, yo sé, gracias a Dios, que no siempre tienen esa libertad, no siempre tienen la posibilidad de mostrar el compromiso con respecto a, bueno, lo que creen. Así que sí, la idea de compromiso es muy importante. No sé si hay otras preguntas. Veo que el compañero de ICOM España acaba de irse, se acaba de despedir, que está muy contento con las intervenciones. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, la ejemplaridad de nuestras instituciones, el compromiso de nuestras instituciones, los valores educativos. Hemos abarcado ampliamente todo ese ámbito. Yo estoy muy satisfecho de las distintas intervenciones, las 4 intervenciones elegidas. No sé si hay otra persona que quiera intervenir. ¿Es este el momento antes de terminar nuestra sesión? Y le dejaré a Emily, por supuesto, la tarea de clausurar el seminario. ¿Alguna pregunta, alguna intervención? ¿Queda todo claro? Tenemos mucho que hacer en todas nuestras instituciones y no solo en los museos de historia natural. Todos los museos de ciencias en general tienen muchas cosas que recibir, que decir. Estamos en un periodo crítico. Veo aquí que hay una mano levantada, pero no sé de quién es. Sí, Annie Ludivine. No sé cuál de las dos en realidad. Gracias, Ludivine. Bueno, yo quería contestar con respecto a la reacción del público y a tu intervención, a la intervención de Anne, con el hecho de que proponer
acciones es muy importante. Por eso es que en el proyecto Connivence, el hecho de estar en el terreno, pero ya en un tiempo mucho más largo que el del público que va a visitar una exposición, pues bien, es maravilloso. Es un proyecto prácticamente co-construido donde participa el jardinero. Y claro, partimos de algunas hipótesis o de algunas ideas preconcebidas, porque no todos los jardineros tienen la misma sensibilidad. Hay algunos que están sensibilizados con respecto a la biodiversidad, que ya practican la permacultura, el permacultivo, otros que no lo conocen para nada, pero esto permite mostrarles la biodiversidad. O sea, hay cosas muy concretas y cuando les mostramos que algunas plantas favorecen la biodiversidad, esto les da un sentimiento, una sensación de satisfacción que les permite seguir con su compromiso. Y creo que es importante todo lo que es ciencias participativas e incluso diría la investigación participativa, bueno, son cosas que vale la pena desarrollar para completar nuestras exposiciones, las visitas, etcétera. Esto es lo que quería añadir. Muchas gracias, Ludivine. Anne, ¿querías decir algo? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Ludivine, porque efectivamente la ciencia participativa, las herramientas y las ocasiones de actuar y de ir también al encuentro del público fuera de nuestras paredes, ¿no? De los recintos, es maravilloso. Hay un público mucho más amplio, o sea, la idea es ir al terreno. Y lo que quería añadir, no sé si, bueno, o quizás sonría con lo que diré, pero nos conocemos desde hace ya mucho tiempo. Ella había trabajado hace mucho tiempo sobre el desarrollo sostenible y los museos. Y en Espace pour la Vie nos llamaba justamente Museo de Ciencias Naturales de Montreal. Y no sé qué piensa Od de lo que voy a decir, pero quizás con excepción de nuestros museos que tienen pocos recursos, lo que me parece es que no hay una suficiente preocupación por el tema del desarrollo sostenible. ¿No? Para ver cómo hacer mejor las cosas, ¿no? En nuestras actividades. En nuestra época, en otra época, nuestra posición era medio neutra, ¿no? La postura neutra del museo, de hacer de modo tal que la gente tomara conciencia de los distintos retos. Ahora ya no, ahora ya hemos avanzado y es una gran felicidad porque la urgencia existe. Y los museos realmente, muchos de ellos por lo menos, han emprendido la transición socioecológica en todas las esferas de actividad. Y ahí sí que veo una diferencia. Estoy celosa de Marina y del Museo del Mañana porque tienen una institución joven y que ya ha pensado en todos estos aspectos desde el inicio. Eso forma parte de alguna manera del código genético de la institución, cuando en realidad nosotros tenemos instituciones mucho más antiguas y tenemos que proceder a esa transformación. Yo creo que todas nuestras instituciones están bien encaminadas y bueno, nosotros estamos aquí desde hace más de 30 años trabajando en este tema y yo veo una diferencia. Por suerte que están allí ellos para darnos una esperanza para la transición socioecológica. Muchísimas gracias, Anne. Excelente conclusión. La he hecho en mi lugar. No, no quería, no, no era mi intención. No, 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 pero no tengo ego al respecto. Le voy a dar la palabra a Emily, que está Emily ahí. Emily, para concluir, bueno, la verdad es que me ha parecido increíble eso. Tamara había levantado la mano. Ah, no lo había visto. Sí, yo quería decir que también yo estoy muy celosa de Marina, confieso, lo confieso. Quería responder con a lo que habían dicho de los distintos públicos, porque los
Las piezas taxidermicas que les mostré eran de otro museo, otras piezas que tenían que ver con el jardín botánico que están al otro lado del campus. Entonces lo que hicimos fue que la gente podía ir de un lugar al otro, de una institución a la otra y que ni siquiera sabía que esa institución existía. Y así les enseñamos, o sea, les informamos de que hay distintas instituciones que pueden visitar ahí. Por ejemplo, tenemos un laboratorio de raíces, la gente ni siquiera sabía que existía, y la gente, bueno, simplemente puede ir a visitarlos. Esta es una manera de compilar todos los recursos y tratar de alcanzar más públicos y sentarnos con ellos luego y preguntarles qué impacto o qué les impactó más. Desgraciadamente no tenemos ninguna manera de verificar 2 años después qué les queda, pero inmediatamente después de la visita, porque la mayoría de los visitantes son grupos, inmediatamente de las visitas sí tenemos ese tipo de charlas y tendríamos que pensar en maneras de desarrollar la forma de evaluar nuestro impacto. Eso sí, absolutamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Tamar. Muy bonita conclusión. Emily, aquí estoy. No, todo el mundo hace increíbles conclusiones, así que sí, la mía no va a ser tan buena. Bueno, a ver, decir simplemente, preguntarles si tienen alguna última pregunta, si alguno de los partícipes en el proyecto quiere decir algo, dar un testimonio de alguna experiencia que hayan desarrollado y que enriquezca nuestro diálogo de esta noche. Bueno, no hay nadie que haya levantado la mano. Bien, muchas gracias a todos por su participación, por la riqueza de las presentaciones y por el diálogo. La verdad es que hay una enorme participación y entusiasmo. Nos vemos en un poco menos de un mes, el 5 de julio, para la próxima reunión de nuestro ciclo. Espero que empiecen o terminen bien el día, depende de dónde estén, o que se vayan a la cama pronto. Y les digo hasta muy pronto. Transmitiremos toda la información y ustedes incluso hablen de este ciclo, así somos cada vez más quienes participamos. Muchísimas gracias. Gracias a todos.